del 5 al 6 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Hagamos una oración para poder comenzar, hermanos. Padre, te damos gracias por este momento tan bello que tuvimos, que fue la alabanza, Señor. Fuimos eh, edificados con tu palabra mientras te cantamos a ti, Señor. Es una bendición, de verdad. Gracias por este momento. Gracias por los hermanos que están aquí. Te pedimos de que prepares los corazones de todos los oyentes, Señor, incluso así como preparaste el mío en este tema, Señor. Así te pido de que los hermanos puedan recibir esta palabra con alegría en su corazón, Señor. Te pido de que me des sabiduría, Señor, y que me guíes en este tema, Señor, porque no quiero dar mis ideas, Señor, sino tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues sean bienvenidos, como les decía, ¿verdad? Una vez más a Casa de Oración. Em, Casa de Oración, Casa de Dios, Casa de usted. Como podrán recordar, estamos dentro de la serie que dijimos que se llama Participantes de la Naturaleza Divina, ¿verdad? Em, y hoy vamos a ver el tema número 4, que tiene por nombre el dominio propio. Si usted se ha perdido alguna de estas tres enseñanzas que ya vimos, ¿verdad? Usted lo puede ver en cualquiera de las plataformas como Facebook, también está en YouTube, en SoundCloud, eh, si es que usted así lo desea, ¿verdad? Les digo esto con el propósito de que es porque estamos viendo nosotros una serie, ¿verdad? Una serie de temas consecutivos, ¿verdad? Eh, y el propósito es aprender, edificarnos, ¿verdad? Pero si nos perdemos alguna de las enseñanzas, por alguna razón, ¿verdad? Quizás después nos sintamos un poco perdidos porque yo voy a mencionar quizá cosas del tema pasado, ¿verdad? Entonces usted, si usted desea, puede ponerse al día. eh, Solo es una recomendación, ¿verdad? Pues nos corresponde estudiar el día de hoy lo que es sobre el dominio propio. Y esperamos que el Señor nos pueda hablar, ¿verdad? Según las áreas en las que estamos fallando, ¿verdad? Porque necesitamos el dominio propio en nuestra vida. Y el dominio propio, pues, abarca muchas áreas y, pues, primero Dios que podamos, que Dios nos hable, ¿verdad? En cada área de nuestra vida. ¿Qué es el dominio propio? Cuando la Biblia habla, ¿verdad? Sobre el dominio propio, se refiere a que tengamos autodisciplina y saber controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Lograrlo porque con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Es difícil. Pero gracias a la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que está en nuestras vidas, eh, en la vida de los que creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como su Salvador, pues esto es posible. El dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, ¿verdad? En lugar de que ellos te controlen a ti. Si se dan cuenta, mencioné tres cosas, las cuales fueron pensamientos, emociones y acciones, ¿verdad? Pensamientos porque todo comienza en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestro cerebro donde comienzan cualquier tipo de pensamiento, ¿verdad? Y luego dije los sentimientos porque cuando nosotros tenemos pensamientos, los sentimientos apoyan eso, ¿verdad? Y nos incitan, ¿verdad? Eso le da un valor y un peso a nuestros pensamientos. Y luego dije acciones, porque como yo ya pensé, mis sentimientos me apoyan y me dicen hazlo, el resultado pues son acciones, ¿verdad? Muchas veces de las cuales nos arrepentimos. Antes de que sigamos, tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Pensamos, ya sea cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? Usualmente van a ser cosas malas las que pensamos, pues porque estamos en este cuerpo, en la carne, ¿verdad? Todavía habitamos en este cuerpo. Y pues eso es normal, ¿verdad? Es parte de nuestra humanidad, es de la concupiscencia. Y como el pastor Chuy decía, no podemos evitar, ¿verdad?, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza, ¿verdad? Dando la idea de que vamos a tener pensamientos raros o malos, ¿verdad? Incluso cuando estemos aquí dentro de la iglesia, a veces nos va a pasar así, ¿verdad? Quizás a media adoración se nos ocurre algo que uno dice, y ese pensamiento, ¿verdad? Pero quiero que sepa que estos pensamientos malos no es pecado pensar en esto, ¿verdad? Pero sí tenemos que evitar
mantenernos pensando en esas cosas, ¿verdad? En ese momento es cuando tenemos que entregarle al Señor y decirle: Señor, perdóname por estos pensamientos, no es mi, o sea, decirle honestamente al Señor, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos cosas que de verdad uno dice: no, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos que pedir perdón al Señor y avanzar, ¿verdad? Es bueno que sigamos, no es bueno, ¿verdad? Que sigamos pensando en estas cosas durante mucho tiempo. Ese es el problema, no detectar pensamientos malos y dejar que vivan en nuestra cabeza. Y como tenemos sentimientos, pues le dan fuerza, le dan poder a esos sentimientos y los resultados son acciones no deseadas, ¿verdad? Eh, Aún así, teniendo buenos pensamientos, pues sí es bueno también de que todo lo apliquemos con dominio propio, ¿verdad? Y notemos, ¿verdad? Que la tercera cosa que Pedro nos dice que añadamos a nuestra fe es esto, ¿verdad? El dominio propio. Estamos trabajando para tener una buena moral, buenas acciones, ¿verdad? Lo cual estudiamos que era la virtud, ¿verdad? El primer tema después de la introducción. Y ahora estamos trabajando para añadirle a esa virtud el conocimiento, cuál fue el tema del jueves pasado. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Llenarnos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? En esa palabra que tenemos guardada en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo, cabe recalcar, ¿verdad? Que no nos va a recordar algo que no hemos estudiado, ¿verdad? Él no nos va a revelar cosas de la Biblia que no hemos estudiado, ¿verdad? Por eso, Pastor Fleming, él nos recomienda de que estudiemos y leamos muchas veces los evangelios, ¿verdad? Mateo, Lucas, ¿verdad? Para que podamos eh, memorizar, podamos repasar los evangelios. Así cuando usted escuche algo aquí que estemos hablando sobre Jesús, usted va a decir: yo ya había leído algo así, pero ahora entiendo más claro. El Señor le va a ir revelando, ¿verdad? Pero son cosas en las cuales nosotros agregamos ese conocimiento, ¿verdad? Em, Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, ¿verdad? Si nos llenamos de la palabra de Dios, pues Él nos dará, ahora que estudiamos, ahora que hacemos las obras bien, ahora que tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, pues es un poco más fácil añadir a todo eso, a la virtud, al conocimiento, pues será más fácil añadir el dominio propio. ¿Por qué? Porque yo poniendo en práctica la virtud, ¿verdad? Y yo haciendo buenas obras, tengo una buena moral, porque eso lo aprendí en la Biblia, ¿verdad? El conocimiento que agregué. Ahora sé que debo hacer el bien, pero luego viene la prueba, ¿verdad? Pero, ¿por qué tengo una buena moral, verdad? Porque tengo una buena moral, porque tengo sé la voluntad de Dios, o sea que tengo el conocimiento, me es más fácil dominarme, porque sé las consecuencias del pecado, porque sé las consecuencias de hacer el bien, ¿verdad? En toda nuestra vida necesitamos dominio propio, eso es inevitable, ¿verdad? Lo que necesitamos es el dominio propio. Necesitamos nosotros tener el control de nosotros mismos y no de que las situaciones, ¿verdad? Nos controlen a nosotros. Y solo nosotros mismos y Dios sabemos en qué área estamos fallando, ¿verdad? En qué área no tenemos dominio propio. Podremos tener dominio propio en una área de nuestra vida, ¿verdad? Hay muchas personas que son disciplinadas para levantarse temprano, otras que no, y así, ¿verdad? Entonces, solo Dios sabrá en qué estamos fallando, ¿verdad? Porque fíjese que la falta de dominio propio, pues hace muchísimo daño. Nada bueno resulta de dejarse llevar liberalmente, ¿verdad? De nuestros deseos y pasiones. ¿Cuántas vidas se han perdido, verdad? Por acciones o decisiones muy precipitadas. A lo largo de la historia, miles han muerto, ¿verdad? O se han quitado la vida, o le han quitado la vida a otras personas por impulsos o un momento de pasión sin límites. Evitaremos mucho dolor al vivir, al tener una vida doblegada al Señor, ¿verdad? Y su verdad, en su verdad. Dios quiere que vivamos dando fruto bajo el dominio propio, ¿verdad? Bajo el dominio del Espíritu Santo, no de nuestras pasiones desenfrenadas. Si miramos las cosas como las ve el mundo, pues obviamente pensaremos: no hay mucho problema si no tengo dominio propio, ¿verdad? Pero
pero sabemos que al respecto eso es una idea equivocada, ¿verdad? Necesitamos el dominio propio. Hoy en día no se considera el dominio propio, perdón, se considera el dominio propio como un fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y por consecuencia, cuando no tenemos dominio propio, pues se podría considerar como un pecado, ¿verdad? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. En cambio, como afirman algunos, el dominio propio es sencillamente una habilidad. La falta de dominio propio entonces sería como una que no tenemos esa habilidad y pues eso se necesita adquirir, ¿verdad? Otras opciones, esto reduce el dominio propio meramente a una actividad propia, ¿verdad? El dominio propio es algo que tiene que ser meramente de nosotros. Cuando tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Un mal carácter, podemos decirle a Dios, Señor, ayúdame, quítame este mal carácter que tengo, ¿verdad? Pero no es así de fácil. Em, Nos puede ayudar, ¿verdad? Pero muchas veces si nosotros no cambiamos nuestro mal carácter, pues Dios no nos lo va a cambiar a nosotros, ¿verdad? Porque es algo que nosotros tenemos que añadir, ¿verdad? Ese dominio propio lo necesitamos nosotros añadir a nuestra vida. Es meramente propia porque por eso dijo Pedro que nosotros tenemos que añadir a nuestra vida cristiana. Por otro lado, si minimizamos la importancia, ¿verdad?, de la falta del dominio propio en nuestras vidas, agrandamos el problema. Y las consecuencias de este, si lo consideramos como algo no tan grave, ¿verdad? Y como la escritura lo ve, y no como la escritura lo ve, porque la escritura lo ve como algo delicado, algo grave, si nos hace falta esto, ¿verdad? En el dominio propio en nuestra vida. La falta de dominio propio, pues nos lleva a pecar. Eso es lo malo, ¿verdad? Esa es la consecuencia del no tener dominio propio. Como les decía, Ya que, ya que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, la falta de dominio propio es un pecado. Habiendo dicho esto, se entiende mejor la primera consecuencia, ¿verdad? La ausencia de dominio propio te llevará a pecar. La falta de autocontrol, hermanos, hará que cedamos a la tentación y nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos, ¿verdad? Lo que siente nuestro cuerpo, lo que desea nuestro corazón. Por eso nos vamos a dejar llevar si no tenemos un autocontrol, ¿verdad? Como un ejemplo en la Biblia tenemos al rey David. Siempre me llamó mucho la atención la historia del rey David. Eh, para comenzar, el rey David pues no estaba donde tenía que estar, ¿verdad? Vamos a leer Segunda de Samuel 11:1. Segunda de Samuel 11:1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con y a él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, dice. Es claro que en base a este texto que leímos, ¿verdad? Podemos observar que David se puso en una situación vulnerable. Versículo 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Cuando dice que David se levantó de su lecho, esto significa que se levantó de tomar una siesta, ¿verdad? Y dice, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice. Todos sabemos, ¿verdad?, que esta mujer pues se llama Betsabé. Y en lugar de autocontrolarse, ¿verdad? Y no dar cabida a sus deseos, eh, David pues siguió su impulso, ¿verdad? No tuvo dominio propio. David prosiguió con su pecado, ¿verdad? Dándole rienda suelta y pues hubo evidentemente falta de dominio propio, ¿verdad? Llegando incluso hasta tramar de manera muy fría la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Esto parece una telenovela mexicana, ¿verdad que sí? ¿Verdad?
Pero como les digo, David vio, luego pensó en acostarse con ella, ¿verdad? Y luego sus sentimientos lo apoyaron, ¿verdad? Dijo, sí, es momento, ¿verdad? Y como resultado, pues es una acción muy mala, ¿verdad? Que pasó ahí. Un pecado grave. La falta de dominio propio nos dejará vulnerables ante cualquier situación. La Biblia es muy clara respecto a lo vulnerables que somos cuando no tenemos dominio propio. No tener dominio propio nos deja sin defensa. Eso es obvio, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 25-28. Dice Proverbios 25-28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre en cuyo espíritu no tiene riendas. La rienda significa gobierno, ¿verdad? O significa dirección. También son las cuerdas, ¿verdad? Las que tienen los caballos, ¿verdad? Para que pueda servir como un volante, ¿verdad? Como un volante de un vehículo. Y cuando dice que no tiene riendas, nos da la idea de que no tiene control a dónde se dirige, ¿verdad? Y un hombre que no sabe, que no tiene riendas, que no sabe a dónde se dirige, ¿verdad? Es un hombre que se compara como la ciudad derribada, ¿verdad? Sin muros, sin protección. Jericó, antes de ser conquistada, ¿verdad? Estaba muy cerrada por miedo a los israelitas. Tenían unos muros, ¿verdad? Alrededor de una casa o de un terreno o una ciudad sirve estos muros como una protección. El que está dentro, pues se guarda de los peligros que están afuera, ¿verdad? Esa persona o esas cosas que están dentro de esos muros, pues están seguros. Nadie le puede hacer daño, ¿verdad? Pero un hombre sin autocontrol está desprotegido, ¿verdad? Sansón se puso a sí mismo en una situación muy vulnerable, también por falta de dominio propio. Este hombre que era consagrado para Dios, ¿verdad? Quiere decir que era apartado para Dios. Había sido escogido como juez para salvar a Israel de manos de los filisteos, si usted se recuerda. Pero sin embargo, en repetidas ocasiones, este juez se alejaba de su llamado, yendo tras los deseos de su corazón. Finalmente se desenfrenó y eso lo llevó a la ruina, revelándole su secreto a Dalila, ¿verdad? Si usted se recuerda, él cayó en manos de sus enemigos porque él reveló ese secreto. Sansón dio riendas sueltas, ¿verdad?, a sus pasiones, no poniendo ningún obstáculo, ningún impedimento, ninguna barrera. Su pecado, su falta de dominio propio, lo hizo vulnerable y terminó pagando con su vida. Es lo más triste, ¿verdad? Es un riesgo muy grave vivir sin el dominio propio. La falta de dominio propio también nos, pues, trae vergüenza y afecta a otras personas, ¿verdad? La falta de dominio propio resulta a menudo, pues, en vergüenza, luto o dolor, no solo para el que falló, ¿verdad? Sino también para los que los rodean de esa persona que no tiene dominio propio. Triste pero cierto, ¿verdad? Esto fue lo que le sucedió a Nabal y su familia. Nabal era un hombre rico, dice la Biblia, pero tenía mal carácter. El relato bíblico lo describe a Nabal como una persona áspera, ¿verdad? Y malo en sus tratos. Eso lo podemos leer en Primera de Samuel 25, versículo 3. Primera de Samuel 25, 3. Dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Eran aquellas mujeres de buen entendimiento y hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Esta descripción que leímos ahorita, ¿verdad? Nos prepara para saber lo que viene, ¿verdad? Para resumir esa historia, a pesar del buen trato que David le dio a Nabal, a los pastores de Nabal, ¿verdad? Porque David trató bien a los pastores de Nabal. Para entender mejor, vamos a leer 1 Samuel 25, del 5 al 8. Ahí mismo donde estamos, solo vamos a leer del 5 al 8. Y dice: entonces envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal
y saludadle mi nombre, dice David, ¿verdad? Y decidle así, sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros y les tratamos, y no le tratamos mal, dice, ni le faltó nada en todo tiempo que ha estado en Carmel. Pregunta a tus criados, dice David. Ellos te lo dirán. Halle- Hallen por, hallen por todo, por tanto, estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des que los que tuviste en tus manos a tus siervos y a tu hijo David. Este hombre rico, ¿verdad? Era hombre rico y muy malhumorado, dice la Biblia. No correspondió de la misma forma que David actuó con él, ¿verdad? Menospreció a David e insultó a David, diciéndole más de lo que tenía que decirle, ¿verdad? Vamos a ver el 11, del 9 al 11, dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas cosas en nombre de David y callaron. Dice el 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar ahora yo de mi pan, mi agua y la carne que preparado para mis esquiladores? Y dará a hombre que no sé de dónde son, dice. Los esquiladores que está hablando aquí son las personas que le cortan la lana a la oveja, ¿verdad? David se preparó para ir a la guerra contra él por su respuesta, ¿verdad? Vamos a ver el 12 al 13. Dice el 12, y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y y le dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espalda, y se ciñó cada uno su espalda, y también David ciñó su espalda, dice. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. En otras palabras, diciendo que dejó 200 hombres, ¿verdad? Con todo el equipaje, con todo lo que llevaba. Y vamos a saltarnos ahora al versículo 21 y 22. Dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada de que aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón, dice. Pues vemos las acciones que tuvo este hombre, ¿verdad? Que no tuvo autocontrol y ahora las consecuencias pues las va a ver, ¿verdad? Porque David va a ir a la guerra contra él, ¿verdad? Pero ahora la esposa de Nabal tuvo que humillarse y poner su cara, ¿verdad? Por el esposo, rogando por clemencia, ¿verdad? Por piedad. Esto era cuestión de vida o muerte para Nabal, ¿verdad? Sino, no solo para él también, sino pues para todos sus familiares y todos sus criados, ¿verdad? La falta de dominio propio de un hombre necio trajo vergüenza sobre sí mismo y sobre toda su familia. Afectó también a los que rodeaban, ¿verdad? A todos sus criados, así como paga del mal, pues de ese pecado, ¿verdad? Aún David, aunque David, aunque la actitud de David, perdón, aparte, por parte de Nabal, ¿verdad? No resultó a muerte. O sea que David prácticamente no hizo nada contra él. Pues su esposa, porque su esposa intervino, ¿verdad? Pues Dios se ocupó de Nabal. Dice que él fue que de cierta forma lo castigó y hizo que su corazón se pusiera como de piedra. Y después de 10 días dice que Nabal murió, ¿verdad? Pues porque David de cierta forma lo perdonó por parte de su esposa, pero pues Dios tomó acción ahí en esa escena de la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer el 37, dice,
Aquí se lo voy a leer, dice, pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Así podemos ver muchos ejemplos, ¿verdad? En la Biblia de personas que no tuvieron dominio propio. Ellos nos pueden servir como ejemplos, ¿verdad? Para no caer en esas cosas. Más sin embargo, pues tenemos a Jesús como un ejemplo, ¿verdad? Necesitamos imitar a Jesús porque Él vivió una vida, ¿verdad? De dominio propio. Él es el único que aparece en la Biblia con un dominio propio al su máximo esplendor porque en Él no se encontró pecado, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio, hermanos, en toda nuestra vida. Mas, sin embargo, hay áreas en que tenemos dominio propio, otras que no, como yo les he dicho, ¿verdad? Créanme que cuando yo estaba planificando esta serie, ¿verdad? La analizaba y veía la lista de cosas que Pedro dice que tenemos que añadir, ¿verdad? A nuestra fe. Y decía, pues, en estas no estoy tan mal. Pero cuando llegué al dominio propio, dije, ¿y si me salto esta, verdad? Porque, pues, como les digo, no trato de aparentar ante ustedes que soy perfecto, ¿verdad? Pero tenemos cosas que cambiar, ¿verdad? Necesitamos, todos tenemos fallas, ¿verdad? Porque somos humanos, pero así como yo los animo a ustedes y de que tengan todas estas cosas que añadamos a nuestra vida, así me animé yo a mí mismo y dije, pues vamos a tratar de vivir una vida diferente, ¿verdad? Para el Señor, no para nadie más. Porque hay áreas en mi vida, ¿verdad? Que todavía no tengo el dominio propio, pero así, pues así vamos a seguir adelante, ¿verdad? Avanzando, avanzando, aprendiendo, ¿verdad? Yo analizaba cuáles son las áreas, ¿verdad? En las que fallamos los cristianos en general, ¿verdad? Cuáles son las áreas más eh, notorias, las más que pues usualmente nos afectan, ¿verdad? Y por no tener el dominio propio. Y pues hice cinco, pues resumí todo en cinco cosas, ¿verdad? En las que necesitamos agregarle al dominio propio, ¿verdad? Mostramos que no tenemos dominio propio, ¿verdad? Cuando al no ser prudentes, al enojarnos rápidamente, al hablar mal de los demás, al ser irresponsables y al ser desesperados, ¿verdad? En otras, hay muchas cosas más, ¿verdad? Obviamente hay muchas cosas en las que fallamos los cristianos, ¿verdad? Pero estas son una de las cinco que más pude notar, ¿verdad? Número uno, no ser prudentes, ¿verdad? No ser prudentes nos mete en muchos problemas con los demás, obviamente. La prudencia, la prudencia es pensar, ¿verdad? Antes de ciertas acciones, o sea, pensar, analizar las cosas sobre los riesgos posibles, ¿verdad? Que estos llevan, ¿verdad? La prudencia nos ayuda a modificar la conducta para no recibir o producir problemas innecesarios. Y todo esto es cuando decimos o hacemos algo sin pensarlo, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Que no pensamos nuestras acciones, ¿verdad? Somos muy arrebatados, ¿verdad? No tenemos dominio propio de nuestros pensamientos si solo hacemos cosas que nos llevan a meternos en problemas. Muchas veces somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Y a veces nos usan como mal ejemplo también porque no pensamos nuestras acciones. Ser una persona prudente es tomar precaución para evitar un riesgo o actuar de una forma precipitada. Somos imprudentes al hablar, somos imprudentes para actuar. Esto afecta a los demás. Tenemos que tener dominio propio. Pensar pensar lo que vamos a decir, ¿verdad? Al opinar, especialmente si es una opinión que trata de alguien más, ¿verdad? Las personas prudentes tienen la capacidad de considerar, ¿verdad?, diferentes perspectivas, analizar las posibles consecuencias de sus actos y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es ser prudentes. Vamos a leer Proverbios 27:12.
Proverbios 27:12 dice, el prudente, yo creo que esta es una versión diferente a la que está aquí en Reina Valera, pero dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 17:28, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. O sea que si alguien, por muy necio que sea, pero está calladito, hasta él pasa por sabio, ¿verdad? Se le considera prudente si cierra su boca, dice. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, muchas veces ser prudente significa pensar, analizar antes de hacer cosas y también es como guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hacer su voluntad. El necio en Proverbios 15:5 dice, el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Como les dije, el otro motivo de que demostramos que no tenemos dominio propio es al enojarnos rápidamente, ¿verdad? El enojo, pues es obviamente falta de dominio propio. Muchos de nosotros batallamos con esto, ¿verdad? Nos dicen algo y nos enojamos rápido, ¿verdad? Vemos algo que no nos gusta y nos enojamos. Las cosas no pasan como yo quiero, me enojo, ¿verdad? Tenemos que tener autocontrol en estas áreas de nuestra vida, pues, porque tampoco nos ayuda, ¿verdad? Arruinan nuestras relaciones con los demás. Al enojarnos rápidamente, muestra muchas cosas en las personas. Este problema se da por falta de comprensión o por falta de paciencia o por falta de misericordia, ¿verdad? Y en sí enojarse es algo humano, ¿verdad? Todos nos enojamos. Mas, sin embargo, este enojo al dominarnos, ¿verdad? El enojo cuando nos domina nos hace decir o hacer cosas que dañan a los demás. Incluso nos dañan a nosotros mismos, ¿verdad? Ya que enojarse es malo hasta para la salud, está comprobado científicamente. Pablo nos dice claramente en Efesios 4, 20 26 al 27. Efesios 4, 26 y 27. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Parafraseándolo dice, está bien, enójate, pero que ese enojo no te lleve a cometer pecados, ¿verdad? Que no te lleve a cometer errores que después te arrepientas. Muchas veces nos enojamos hasta injustamente, ¿verdad? Porque nuestra forma de ver las cosas simplemente no es la correcta, ¿verdad? Muchas veces si nos enojamos si nos enojamos a veces teniendo motivos legítimos, ¿verdad? Pero Pablo dice, enójate, pero que, pero que el que, perdón, porque Pablo dice enójate, ¿verdad? Porque él sabe que el enojo es algo natural, ¿verdad? En el humano, pero dice, ok, enójate, pero que no te lleve a dañar a los demás, ¿verdad? Que no te lleve a pecar. Tenemos que controlarnos, aprender a hablar, aprender a escuchar y si estamos muy enojados, pues detengámonos, ¿verdad? Y hasta que estemos tranquilos, tomemos decisiones. Hay un dicho a mí que me da mucha gracia porque dice em, que no tomes decisiones cuando estás enojado y cuando tienes hambre, ¿verdad? No tomemos decisiones enojados, ¿verdad? Porque cuando tomamos decisiones enojados, pues no estamos bien, no estamos pensando verdaderamente como se debe, ¿verdad? Es como si estuviéramos borrachos quizás, ¿verdad? Porque no vamos a pensar bien. Pero es la verdad, ¿verdad? No tomemos decisiones que solo van a empeorar las cosas, ¿verdad? Luego decimos que nos arrepentimos, ¿verdad? Porque tomamos una acción porque estábamos enojados, pero mejor tratemos de evitar esas cosas, tomar decisiones o dejarnos llevar por nuestros impulsos y mejor añadamos dominio propio, ¿verdad? Porque como dice la esposa del pastor Chuy, la hermana Vicky, dice
Porque la vamos a regar, ¿verdad? Y si la riegas, ¿qué pasa? Si la riegas, pues crece, ¿verdad? Si la riegas, crece. Pedro en un momento de ira, ¿verdad? Le arrancó la oreja a una persona, ¿verdad? Dice que le arrancó la oreja a un siervo, ¿verdad? Del sumo sacerdote. Pues Pedro no tuvo autocontrol, ¿verdad? Y miren lo que dijo Jesús al respecto. Mateo 26:52, le dice Jesús a Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me mande más de 12 legiones de ángeles? Pues gracias a este pasaje, ¿verdad? Que leemos de que Pedro hizo eso, nosotros ahora podemos entender que dice Jesús, ¿verdad? Que el que prácticamente dijo que el que a espada muere, mata, perdón, a espada muere, ¿verdad? Y eso es ese es el conocimiento que agregamos a nuestra vida y ahora por eso es que nosotros nos controlamos, ¿verdad? Porque sabemos que no es bueno dejarnos llevar por nuestros impulsos. Le dice, tranquilo Pedro, Dios tiene el control, ¿verdad? Nosotros a veces tratamos de defender a Dios, pero Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? La tercera cosa que les dije que demostramos que no tenemos autocontrol es al hablar de los demás, ¿verdad? Fíjense que este problema es profundo, ¿verdad? Porque no solo, no solo el mundo, ¿verdad? Las personas que no creen en Dios hablan mal de las otras personas, ¿verdad? Sino también ese problema existe en nosotros los cristianos, ¿verdad? Decimos cosas de los demás que no tenemos que decir, opinamos sin saber muchas veces, a tal grado de que muchas veces pues nos metemos en problemas, ¿verdad? Así que aquí es donde tiene que ver mucho la lengua, ¿verdad? La lengua dice la Biblia en Santiago 3:5. En Santiago 3:5 vamos a leer qué es lo que dice la Biblia respecto a la lengua. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, dice, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Increíble, ¿verdad? Lo que dice la Biblia de la lengua, ¿verdad? ¿Cuánto poder tiene la lengua? Con ella maldecimos al hombre y con ella bendecimos al Señor. La lengua es la mayor causa de desacuerdos entre personas. Es la culpable de que mucha gente se odie entre sí, porque siempre decimos cosas que, que, que pareciera que no conectamos la lengua con el cerebro, ¿verdad? Como que la lengua está individual ahí, como que ella solita se manda, pero tenemos que conectarla al cerebro, ¿verdad? Pero como les digo, este tema es como tan profundo, ¿verdad? Yo les recomiendo una enseñanza, ¿verdad? Del pastor Chuy Olivares que se llama Arma Mortal. Arma Mortal, ¿verdad? Él desarrolla más ese tema sobre lo que es la lengua, ¿ok? Tenemos que tener dominio propio para no hablar de los demás, como les decía, no decir cosas que dañan la vida de los demás. Y muchas veces lo que nos dicen, pues no lo creemos, ¿verdad? Y siempre hay dos versiones en la historia, ¿verdad? Por eso es de que se recomienda que siempre que alguien les diga algo de una persona, no se lo crea todo, ¿verdad? Sino, si es posible, vaya a hablar con la otra persona y decir, me dijeron esto, y no se trata de ir con la otra persona para preguntar que si es verdad, no por chisme, ¿verdad? No decir, aquella persona me dijo, no exactamente así, no para hacer grande el problema, sino para eliminarlo, porque muchas veces así se acaban las cosas, ¿verdad?
Y como número 4 de las cosas que nos dejan ver que no tenemos dominio propio, pues es al ser irresponsables, ¿verdad? El ser irresponsable tiene mucho que ver que no tenemos dominio propio. Todos batallamos con esto, ¿verdad? En algún punto de nuestra vida. eh, pero ¿sabe algo? Muchas veces se da esto porque necesitamos ordenar nuestras prioridades. Muchas veces no hago esto, ¿verdad? Porque prefiero hacer lo otro. Y eso se llama, pues, tener prioridades. ¿Y sabe qué es más prioridad para nosotros? Pues para nosotros muchas veces es prioridad dormir o ver cosas en el internet, ¿verdad? O dormir tarde. No tenemos control de nuestros deseos y prioridades y, y le damos más prioridad a todo, menos a lo que es valioso para nuestras vidas, ¿verdad? Y en este caso sería, pues, a aprender, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y eso de ser responsables, pues a veces nos afecta en el trabajo, ¿verdad? Porque no hacemos nuestras responsabilidades. También nos afecta en casa, con nuestros hijos, y si no tenemos hijos, muchas veces con nuestra pareja, ¿verdad? No tenemos dominio propio de nuestros actos y eso nos hace ser irresponsables en todo lo que hacemos muchas veces. Pero tenemos que tener dominio propio, ¿verdad? Dios quiere que añadamos esto porque eso nos corresponde a nosotros. Pero para tener dominio propio y ser responsables, muchas veces tenemos que sacrificar cosas, ¿verdad? Que nos gusta hacer para poder hacer las otras cosas que de verdad son importantes, ¿verdad? Pero esto requiere pues mucho dominio propio. También demostramos que no tenemos dominio propio cuando somos desesperados. Ser desesperados no ayuda en lo absoluto. No tenemos dominio propio y nos desesperamos a tal grado que arruinamos las cosas. Y eso es lo que pasa. Entendamos que el tiempo de Dios es perfecto, pero al parecer para nosotros el tiempo de Dios es muy lento, ¿verdad? Y queremos las cosas rápidas. Queremos las cosas para ahora. Sabemos que ser así nos puede llevar a querer ayudar a Dios, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a que nos equivoquemos, porque a Dios nunca le vamos a poder ayudar. Muchas veces nos desesperamos y se nos olvida que Dios tiene todo bajo control. Sara, la esposa de Abraham, se desesperó cuando Dios le dio la promesa de que de él iban a descender todas las naciones, ¿verdad? Que iba a ser más numeroso que que las estrellas. Y Sara en su desesperación, pues ella quiso ayudar a Dios, dándole la brillante idea de que Abraham se acostara con su sirvienta, ¿verdad? Para que pudiera tener ese hijo, como diciendo, ayudémosle a Dios porque que no puede él, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha la consecuencia de eso fue de que Dios desterró a ese niño que se llama Ismael, y pues desde ahí donde descienden todos los árabes, y hasta la fecha las consecuencias son que los judíos y los árabes no se llevan, todavía están en guerra, ¿verdad? Qué consecuencia tan grande, ¿verdad? Y tal vez nuestras consecuencias no van a ser así de grandes, pero vamos a tener consecuencias por querer ayudarle a Dios, ¿verdad? Así muchas parejas se desesperan, ¿verdad? Porque no pueden tener hijos y por desesperados pues quieren hacer inseminaciones artificiales y cosas así, ¿verdad? Cosas que pues aparentemente no son malas, pero con esas acciones que tomamos le decimos a Dios, ok, tú no me quieres dar un hijo, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Yo lo voy a tomar manos en el asunto, ¿verdad? Y así queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Buscando maneras, quizás hasta para poder conseguir papeles en este país, ¿verdad? Para conseguir un estatus legal. Muchas veces los abogados, pues les mienten de muchas cosas, ¿verdad? Para que podamos obtener esos documentos, ¿verdad? Pero tenemos que tener autocontrol y dejarle las cosas a Dios. Solo Él sabe lo mejor, solo Él sabe dónde estamos mejor, ¿verdad? Muchas veces queremos estar aquí, pero si Dios no quiere, pues Él sabe lo mejor para nosotros, ¿verdad? Apresurar las cosas nunca es bueno. Aún sabiendo esto, pues seguimos fallando, ¿verdad que sí?
En esto, pero tenemos que tener dominio propio y descansar en el Señor, hermanos. Hacer lo posible y dejar que Él haga lo imposible, ¿verdad? Nosotros hagamos lo posible y Él hace lo imposible. Controlarnos, controlarnos, que nosotros, que seamos dominados por el Espíritu Santo y no por nuestras acciones, por nuestros pensamientos. En conclusión, hermanos, el hombre de Dios está en riesgo cuando no tiene autocontrol. Al no tener dominio propio, al no dejar que el Espíritu Santo sea quien obre en nuestras vidas. El dominio propio es necesario, es indispensable en nuestra vida cristiana. Y como les decía, es un fruto del Espíritu Santo, no puede faltar en nuestras vidas. Más bien debe ser cultivado en nuestras vidas, ¿verdad? Hermanos, no debemos ser dominados, no nos dejemos vencer, no caigamos, no cedamos ante el mal. Vamos a ir terminando y vamos a leer Romanos 12:21. Dice Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. También tenemos que ser y mantener en mente, ¿verdad? Que debemos ser dueños de nosotros mismos. Esto lo dice en Timoteo 1:8. Timoteo 1:8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, tenemos que ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de nosotros mismos, dueños de ti mismo, dice. Tenemos que tener dominio propio y saber frenar nuestros pies. Salmos 119, versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y por último, hermanos, también tenemos que ser lentos para hablar y para actuar, dice la Biblia. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, nosotros, ¿verdad? Los hermanos somos nosotros, los que creemos en Jesús. Pues a nosotros nos habla y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, ¿verdad? Que nos enojemos, que seamos lentos para enojarnos y lentos para hablar, ¿verdad? Y que seamos prontos para oír. Así que gran reto tenemos, hermanos. Tenemos que añadir a nuestra fe el dominio propio, ¿verdad? Seamos discretos, seamos sobrios, re- eh, refrenemos nuestros pensamientos, todos refrenémonos, seamos dueños de nosotros mismos, ¿verdad? Y controlemos, y tenemos que controlarnos por el poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas gracias por su atención, hermanos. Acompáñenme, pónganse de pie, vamos a hacer una oración y vamos a quedar despedidos. Padre, qué gran reto hemos escuchado el día de hoy, Señor. De verdad que admitimos delante de ti, Señor, que hemos